El siguiente ejercicio nos dice en el circuito que se muestra si la capacitancia 1 es la capacidad entre A y B cuando el interruptor está abierto y la capacidad 2 es la capacidad equivalente cuando el interruptor S está cerrado, hallar S1 y C2. Lo que nos pide es hallar la equivalencia de C1 cuando este interruptor está abierto y la capacidad 2 que es el equivalente, ¿no?, cuando está cerrado. Entonces en la teoría nos dice que cuando está abierto este cable o este interruptor en un cable no se considera, ¿no? Prácticamente quedaría así el dibujo. Entonces queda como un circuito normal en donde acá está en serie, que sería C medios, luego quedaría en paralelo con el de acá, y operando C2 con el paralelo de acá nos saldría 13 medios. Solamente se suma, ¿no? Se suma un medio de C más un C. Y en serie pues prácticamente se hace su producto entre su suma. 1 por 1, 1 entre la suma de 2 sería 1 entre 2, por eso es C medios. Bueno, ya tenemos esto y luego nos estaría quedando este circuito, ¿no? Entonces, todo esto valdría 13 medios. Y esto también está en serie, lo cual operando todo esto, que sería la capacitancia 1, porque capacitancia 1 nos dice que está cuando esto está abierto, o sea, como si no existiera el cable, ¿no? Se considera cuando está abierto. Acá hallamos como está en serie, su producto sería C por 13 medios, y entre la suma C más 13 medios. Esto sería igual a 13 al cuadrado entre 2, entre 1 más 3 medios sería 5 medios de C. Y aplicando el método de orejitas, ¿no?, nos saldría 13 quintos. Esta es la capacitancia 1, ¿no? La capacidad 1. Ya tenemos 1 de lo que nos pide. Y ahora nos dice que cuando el interruptor ese está abierto, cuando está cerrado. Cuando está cerrado, prácticamente este interruptor se le considera como una línea normal, ¿no? Una línea normal. Y bueno, acá hacemos con método de nodos. Este punto B corre hasta acá. B. Acá también corre el punto B. Acá también corre el punto B. Y acá también corre el punto B. Y también hay una teoría que nos dice cuando un condensador está en el medio, cuando está en el medio de sus extremos que son iguales, en este caso BB, hay un corto. Y el corto prácticamente lo desaparece esto, ¿no? Este considerado como si no existiera. Y acá nos damos cuenta que está acá en serie. Acá sería C medios. Y también acá, si nos percatamos, este punto B también corre hasta acá, punto B. Y acá tenemos la equivalente de estos dos, que sería C medios, donde también, si nos damos cuenta, esto corre acá. Entonces esto también estaría en cortocircuito. Y el único que nos quedaría sería, tapamos esto y ahí lo único que nos quedaría sería así, ¿no? O sea, la capacitancia equivalente cuando el circuito está cerrado, o sea, 2. Prácticamente nos quedaría esto, C. Y nos pide hallar C1 y C2. Entonces, por lo tanto, C1 va a ser igual a lo que hallamos en el primer intento, que sería 13 entre quintos. Y C2 sería igual a C. Y esa es la respuesta de este problema.
Los condensadores son dispositivos que almacenan energía eléctrica y tienen diversos usos en la vida diaria. La cantidad física de interés asociada a los condensadores es la capacidad eléctrica. Un condensador con capacidad C1 es cargada hasta un potencial de 220 voltios. Cuando se conecta este condensador en paralelo con otro condensador descargado con capacidad C2 de 4 microfaradios, el voltímetro indica una tensión nueva de 120 voltios. Ahí es la capacidad del condensador 1. Para entender más este ejercicio, vamos a ir por partes, donde primero la primera parte que nos pide es que un condensador con una capacidad C1 es conectado o es cargada hasta un potencial de 220 voltios. Entonces, para entender, lo graficamos. Esto es lo que nos dice la primera parte, ¿no? De que un condensador es cargado a 220 voltios. Y bueno, acá recordemos que acá tenemos tres incógnitas, ¿no? La carga, la capacidad del condensador y el voltaje. Tenemos dos variables, nos faltaría la carga, que la carga, si recordamos la fórmula, va a ser igual a capacidad por voltios, que sería C1 por 120, 220 C1. Eso sería la carga, ¿no? Luego el ejercicio nos pide cuando se conecta este condensador en paralelo con otro condensador descargado con capacidad de 4 microfaradios, el voltímetro indica una nueva tensión de 120 voltios, ¿no? Entonces, para entenderlo mejor, seguimos graficando el otro caso. Bueno, el otro caso sería esto, ¿no? Que es conectado este condensador a un nuevo condensador de 4 microfaradios. Entonces acá se puede decir que a un voltaje igual, ¿no? De 220. Su carga de acá, como se dijo, su carga 1 va a ser igual a 220 por el condensador 1. Y nos dice que este nuevo condensador conectado es descargado. O sea, quiere decir que no tiene carga, ¿no? Su carga de este nuevo condensador es 0. Y bueno, cuando están en paralelos, según la teoría, ¿no? Cuando están en paralelos, su voltaje es igual. Y como se dijo en un inicio, el voltaje es de 220 voltios. Pero hay un detalle, que aparte de que sus voltajes son iguales, cuando están así en paralelo, la teoría dice que comparten. Bueno, la teoría dice que cuando están en paralelos, cuando una carga está cargada, ¿no? Y cuando uno no está cargada, prácticamente comparten carga, según la teoría, porque se debe porque los condensadores son conductores que cuando dos conductores al estar conectados pues comparten misma carga, ¿no? Entonces quiere decir que este no va a ser el único caso, va a haber otro caso donde estas cargas no van a ser como lo que vale, ¿no? Va a tener otros valores, o sea, Q1 ya no va a valer esto, va a valer otro valor y también esto ya no va a estar descargado, va a tener una carga por el simple hecho de que los condensadores son conductores. Y el otro caso también lo grafico para que se entienda mejor. Bueno, acá está la gráfica del último caso, ¿no? Son tres casos. Bueno, en el último caso ya, como le dije antes, las capacidades van a ser iguales, eso no va a cambiar. Acá la carga ya no va a ser igual que acá, va a ser Q1 pero prima, ¿no? Y acá Q2 ya no va a ser 0, también va a ser Q', que va a tener otro valor. Y ahora, ¿qué valor? No sé, ¿cómo se podría descifrar los nuevos valores? Como lo dije antes, comparten carga y esto se debe a un también llamado equilibrio electrostático, donde acá por método de puntos para demostrarlo, si acá lo ponemos X, esto también corre acá X, y acá lo ponemos Y,
y acá también corre la Y. Quiere decir que están en paralelo, ¿no? Y que los voltajes son iguales. Y aparte también, si volvemos a leer, dice que el voltímetro indica una tensión final de 120 voltios. O sea, quiere decir que el voltaje de este condensador va a ser 120 de X entre Y acá igual, ¿no? X entre Y va a ser 120. Entonces, si ya tenemos el voltaje y las cargas, como lo hicimos en el primer caso, multiplicamos, ¿no? Carga, que es igual a capacidad, por voltaje. Si el voltaje final nos dice que es de 120 voltios, esta carga nueva va a ser igual al condensador 1 por 120. 120 por la capacidad 1, ¿no? Y acá la carga 2 prima, va a ser igual a 120 por la capacidad, que es 4 microfaradios, que sería 480 microcoulomb. Y ya, bueno, ahora ya tenemos los datos, ¿no? Entonces se podría decir que es el inicial y esto es el final, ¿no? El final y el inicial. Entonces, como es un equilibrio, pues podemos hacer sumatoria de cargas iniciales va a ser igual a sumatoria de cargas finales. Solamente de cargas, ¿no? Porque el voltaje ya lo tenemos. El voltaje ya nos da el dato, ¿no? ¿Qué más? Cargas es lo que nos pide hallar en la carga. No, perdón, lo que nos pide es la capacidad. Y las cargas lo tenemos en variables a la capacidad, ¿no? Que bueno, si hallamos la carga, pues vamos a hallar la capacidad que nos pide. La carga inicial va a ser la suma de las cargas, ¿no? La carga 1 más la carga 2. Es carga 2, pero inicial. 220 por la capacidad 1 más 0, porque 0 es la carga la carga 2 es 0, ¿no? Esta es la inicial. La inicial, esa es la final. Va a ser igual a la carga prima, carga U prima, carga 1 prima, que es de 120 multiplicado por la capacidad 1 más 480 microcoulombs, que es la carga 2. Y bueno, acá ya despejamos C1, donde C1 vendría a ser, esto pasa a restar, sería 100 igual a 480 microcoulombs. La capacidad 1 vendría a ser 4,8, el 100 pasa a dividir, microfaradios. Y eso sería la respuesta, ¿no? En este ejercicio. Lo hemos hallado mediante el equilibrio electrostático, porque como lo dije, constan en paralelo y más en especial cuando está descargada una carga, comparten carga, ¿no? Cuando están conectados, comparten carga. Y bueno, acá hicimos una igualdad de su sumatoria de cargas inicial y final, ya que en el voltaje final del circuito, ¿no? Es de 120. Y gracias a eso pues se pudo hallar la capacidad 1. Gracias. La figura muestra el diagrama de un circuito cuando el interruptor S1 está cerrado y el interruptor S2 está abierto. La capacidad equivalente entre los dos puntos X y Y es C1. Cuando S1 está abierto y S2 está cerrado, la capacidad equivalente es C2. Hay el cociente de C1 entre C2. Acá nos da para evaluar dos casos, ¿no? El caso 1, cuando S2 está abierto y también cuando S1 está cerrado. Y el otro caso, S2 por acá, cuando S1 está abierto, perdón, S2 está abierto y S1 está cerrado. Nos pide evaluar
la capacidad equivalente de estos dos casos, ¿no? Cuando los interruptores están abiertos o cerrados. Bueno, primero hacemos el caso 1. Para entenderlo mejor lo graficamos. Acá está la gráfica, ¿no? Nos dice que S1 tiene que estar cerrado. Entonces esto lo consideramos como una línea. Simplemente borramos esto. Y S2 tiene que estar abierto. Bueno, así está abierto, ¿no? Ya. Nos dice la teoría que cuando hay un interruptor en un cable, cuando el interruptor está abierto entre un cable, lo que está en él se elimina. O sea, esto es como si no existiera toda esta línea, ¿no? Está así un condensador, pero se elimina, es como si no estuviera. Entonces quedaría simplemente 4C y 2C, ¿no? Y si nos percatamos, esto está en paralelo. Estos dos están en paralelo. Y la fórmula dice que cuando está en paralelo en un condensador simplemente es su suma. Entonces el condensador equivalente en el primer caso, en el 1, sería 4 más 2, 6C. Eso es la capacidad 1, ¿no? Ya tenemos el primer caso. Ahora en el segundo caso nos dice que cuando el interruptor S2 está abierto y el S1 está cerrado. Igual lo tenemos que graficar. Nos dice que S2 está cerrado, entonces simplemente esto lo consideramos como si fuera una línea y esto pues desaparecería, ¿no? Esto como está abierto, el interruptor 1 estaría abierto, todo esto se elimina. Entonces para entenderlo mejor lo graficamos de esta manera. Esto sería lo que quedaría, ¿no? Y como lo dije, esto se eliminaría, ¿no? Se elimina esto y quedaría así, tipo, no habría una conexión entre estos dos. Y ya, bueno, nos percatamos que estos dos están en serie, porque no hay nada, no hay ninguna interferencia más de algún cable, nada. Y como está en serie, sería la suma de estos dos sería igual a el producto, que sería C por 4 C entre la suma de C más 4C. Y esto nos daría igual a 4C entre 5. Esto es lo que nos daría, ¿no? El resultado de esta serie. 4C entre 5. Y esta serie prácticamente quedaría así, ¿no? Esto vale 4C entre 5. Y bueno, este punto por método de nodos lo podemos, corre hasta acá, la Y corre, acá también corre, acá también corre. Y bueno, si también recordamos teoría, nos dice que cuando un condensador el medio de un condensador, cuando está en el medio de los extremos iguales, pues esto se anula, está en cortocircuito, ¿no? Y prácticamente nos quedaría este único condensador. Entonces la capacidad equivalente vendría a ser este único condensador que queda, que es 2C. Esto sería igual al condensador 2, ¿no? Y lo que nos pide allá es el cociente, dividir con condensador 1 entre condensador 2, lo cual sería condensador 1 lo llamamos que es 6C y el condensador 2 que sería 12 y el cociente sería 3. Esa sería la respuesta de este ejercicio. En tormentas eléctricas, la diferencia de potencial entre la superficie de la Tierra y las nubes de tormenta puede ser tan alta como de 35 por 10 elevado a la 6 voltios. La parte inferior de cierta nube está a 1500 metros sobre tierra y tiene un área, esto está en metros, no está en kilómetros, y tiene un área de 100 kilómetros al cuadrado. Si consideramos al sistema Tierra-Nube como un condensador gigantesco plano, halle la capacidad del sistema Tierra y Nube, y también halle la carga almacenada en el condensador, sabiendo que la permitibilidad del vacío
permitividad eléctrica del vacío es de 8,85 por 10 elevado a la menos 12 coulombs al cuadrado por newton por metro al cuadrado. Acá nos da un caso de que hay una nube. Esta es la nube y acá está abajo tierra, ¿no? Acá está la tierra. Nos dice que la diferencia de voltaje es de 35 por 10 a la 6 voltios. Esa diferencia de voltaje se da por las tormentas eléctricas, ¿no? Entre nube y la tierra. Y también nos dice que la altura de la nube hasta la tierra es de 1500 metros. Y también nos dice que el área de la nube es de 100 kilómetros al cuadrado. Y nos dice que supongamos este caso en condensador, ¿no? Esto lo ponemos acá, un condensador gigantesco. Este condensador va a reemplazar a la nube. Y acá abajo igual va a haber otro condensador que va a reemplazar a la tierra. El área de este condensador va a ser de 100 kilómetros al cuadrado. La diferencia de su altura, ¿no? De su altura va a ser de 1500 metros. El voltaje que hay entre estos dos es de 35 por 10 elevado a las 6 voltios. Y bueno, esos son todos los datos que nos dan, ¿no? Y bueno, nos pide hallar dos cosas. Nos pide hallar la capacidad del sistema nube-tierra, la capacidad, y nos pide hallar la carga. Estas dos variables nos pide hallar. Entonces recordemos que capacidad, aparte de que vale carga entre voltios, también tiene otra fórmula que va a ser igual a epsilon sub 0 por el área entre la distancia, ¿no? Esa es otra fórmula que tiene la capacidad, donde epsilon sub 0 representa la permitividad eléctrica en el vacío por el área del condensador, ¿no? Que en este caso nos da, y la distancia que hay entre estos dos condensadores. Entonces, simplemente para hallar la capacidad de este condensador, tenemos todos los datos y reemplazamos simplemente. Entonces, el condensador vendría a ser igual a la permitividad eléctrica del vacío, nos da el dato que es de 8,85 por 10 a la menos 12, multiplicado por el área que es 100 kilómetros al cuadrado, entre la distancia que es 1500 metros. Y bueno, todo está en el sistema de metros, ¿no? Entonces, para transformar kilómetros a metros, simplemente esto, kilómetro al cuadrado, básicamente valdría 10 elevado a la 6, ¿no? Entonces, multiplicando todo esto, llevando a la calculadora, nos saldría que la capacidad del condensador sería 0,59 microfaradios. Ya tenemos la capacidad. También el dato nos da los voltios y simplemente reemplazamos a la segunda fórmula para hallar la carga. Entonces la carga vendría a ser igual a la capacidad multiplicado por el voltaje, donde la carga vendría a ser la capacidad que es 0,59 microfaradios por el voltaje, que nos da el dato de 35 por elevado a la 10 multiplicado por 10 elevado a la 6. Y ahí, haciendo esta multiplicación, nos saldría 20,65 coulombs. Esas serían las respuestas que nos piden en este ejercicio.